será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana escogemos un tema de interés nacional, los debatimos aquí con sus expertos o con los protagonistas quienes actúan como fiscales o defensores, pero al final son ustedes quienes emiten el veredicto. Esta semana vamos a hablar de una decisión que tomó el presidente Santos de otorgarle una prima de casi 8 millones de pesos a los congresistas a raíz de una decisión del Consejo de Estado de retirar unas primas de salud y localización que estaban recibiendo altos funcionarios del Estado. Pues esto no fue muy bien recibido por la ciudadanía, fue rechazado en las redes sociales, en los medios de comunicación y vamos a debatirlo esta noche. Antes de que empecemos, vean estos argumentos que les servirán para tomar una decisión. 7.898.445 pesos. Este es el monto de la prima que el gobierno le ha dado a los congresistas, para así recomponer las cosas luego del fallo que le retiró las primas de salud y localización a los legisladores. De esta forma, retornan a su salario original de 23.254.381 pesos mensuales. Más allá de las críticas y burlas en redes sociales y medios de comunicación, legalmente existía una razón para que se tomara esta medida. Pero lo que da origen a nuestro debate de hoy es si deben ser tan altos estos honorarios y si los funcionarios realmente lo merecen. Al final, ustedes dictarán el veredicto. Así que la pregunta es, ¿deben ser tan altos los salarios de los servidores públicos? Ustedes son los que van a tomar una decisión cuando vean los argumentos de la defensa y de la fiscalía y lo van a hacer a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hay una casilla que apoya al fiscal, otra que apoya al defensor. Ustedes escogen alguna de las dos, pero también pueden darnos sus comentarios en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc, o en nuestro fanpage de Facebook. Vamos a empezar. Les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche. Primero, al fiscal. Es el doctor Camilo Romero, hace parte de la Comisión Segunda del Senado, es comunicador social y periodista, magíster en estudios políticos, en Cali dirigió un periódico, El Grafito, y lideró una iniciativa ciudadana para convocar un referendo que hiciera posible la revocatoria de los congresistas. Doctor Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y nuestro defensor esta noche es el doctor Camilo Andrés Abril, representante a la Cámara por el Casanare, miembro del Partido Cambio Radical, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, y ejerció el periodismo durante 10 años. Ahora está con nosotros aquí. Buenas noches y gracias por acompañarnos, doctor. Silvia, buenas noches y a todos los televidentes. Muchas gracias. Bien, empecemos. Primero tiene la palabra el fiscal, así que lo invito a que pase adelante. Doctor Romero, y cuéntenos usted por qué considera que no deberían de vengar esos salarios tan altos o por qué esta prima tampoco le cuadra, no le funciona muy bien aquí esto que... Bueno, Silvia, primero contarle algo a los colombianos y colombianas, y es que esto tiene que ver con una decisión del Consejo de Estado, ¿sí?, que dice de ahora en adelante los congresistas no podrán recibir la prima de salud y la prima de localización. Eso suma casi 8 millones de pesos. ¿Qué viene a continuación? Y es mi manera de ver el asunto y la crítica profunda y mayor. No solo es por los altos salarios, que ya es exorbitante y es criticable, sino por la manera de actuar del gobierno nacional. ¿El gobierno nacional qué hace? Corre presuroso, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que el ministro de Hacienda llama responsabilidad no es otra cosa que correr a resolverle el problemita que se le creó con los congresistas, a quienes debía darles la mermelada suficiente para que aprueben los proyectos que solo benefician al gobierno y a sus amigos, y el Congreso empezó como en un letargo hasta que se dio el momento decisivo y el gobierno toma esta decisión que, a mi manera de ver, insisto, es totalmente criticable. Primero, dice el ministro de Hacienda que está cumpliendo con la Ley Cuarta de 1992, que debe retornarle el salario a los congresistas, es decir, una nivelación salarial. De eso habla la Ley Cuarta de 1992. Y lo que hace es un conejo, diríamos popularmente en Colombia, al Consejo de Estado. El Consejo de Estado dice no pueden recibir eso. Y, sin más ni menos, el gobierno le restablece eso con otro nombre, ya no prima de servicios ni de localización, sino, no prima de localización ni prima de salud, sino prima de servicios, los servicios que le prestan los congresistas al gobierno de turno. Y eso ni siquiera equivale a lo que antes recibían, sino incluso el 44.5% más de un salario mínimo. Y entonces hay congresistas que dicen, pero ¿cuál es el problema si simplemente nos pusieron el salario anterior? Ni un centavo más. Parece que la mitad de un salario mínimo no es ni un centavo. Claro, porque si uno va a mirar el valor es el mismo, o sea, no le cambiaron el nombre a la prima,
Pero siguen recibiendo el mismo dinero, No, más o menos. lo que estoy diciendo es que reciben un poco más, el 44.5% Que de el un de las salario dos primas mínimo. anteriores. Sí, Ah. entonces sí se incrementa un poco el salario que recibían antes los congresistas. Pero digo, miremos la manera de hacer las cosas del gobierno. Corre presuroso para los poderosos, corre presuroso para los privilegiados, corre presuroso para que el Congreso apruebe las leyes que el gobierno requiere y necesita, en detrimento del beneficio de los colombianos y colombianas, como la reforma a la salud, como la reforma tributaria, como tantas leyes que van en contra de la ciudadanía en este país. Y usa, a mi modo de ver, este es un argumento fundamental, usa los decretos a su antojo. Depende de quién sea la víctima, ellos usan los decretos. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa usa un decreto en detrimento de los policías y les aumenta 5 años cada vez que saca ese decreto. Se demanda el decreto, el Consejo de Estado le tumba el decreto al gobierno y el gobierno simplemente le cambia de número, copia y pega el mismo contenido y siguen nuestros policías con 5 años más de servicio. Decreto en detrimento de los policías y ahora sacan un decreto para favorecer a los congresistas. Digo entonces a su antojo, a su acomodo los decretos. ¿Por qué el gobierno por decreto no resuelve lo que por decreto le quitó a los soldados profesionales, por ejemplo? Soldados profesionales que están en la manigua, puestos el uniforme, a quienes les quitan el subsidio familiar desde el año 2009, en detrimento de un trabajo decente, de un trabajo digno, y este gobierno no ha sido capaz de restablecer por decreto, y ya lleva más de 3 años en ejercicio del poder, y no ha sido capaz de restablecer un derecho de los soldados profesionales, que es el del subsidio familiar, que podría hacerlo por decreto, como por decreto se lo quitaron. Todo esto entonces nos lleva a algo, y es a decir que aquí se incrementa una desigualdad evidente en el país, que no sirve para construir democracia, que no es el sustento para construir una sociedad equitativa, igualitaria, al contrario, lo que hace es unas brechas gigantescas, las brechas de la supuesta responsabilidad del gobierno, presuroso a resolver los temas de los poderosos y absolutamente negligente, casi que ocultando la realidad de la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas. Creo que allí está el punto de todo esto. No se justifica que haya gobiernos que actúen en contra de las mayorías nacionales y sean tan ágiles, tan presurosos, insisto, para resolver el problema de unas minorías que se tomaron el poder y actúan en detrimento de las mayorías nacionales. Con lo que usted acaba de decir hace un momento, doctor, se me ocurre preguntarle, entonces no es ninguna coincidencia que aparezca esta prima de servicios justo antes de que se apruebe la reforma a la salud. Por supuesto que no. Y yo diría algo más. Tal vez esto es lo de los tintos de los congresistas. Aquí hay que dar un debate serio y de fondo, que invito a darlo a la sociedad colombiana. Y vamos a dar el debate en su momento adecuado. Aquí vamos a hablar no de lo que han dicho la mermelada del gobierno únicamente, cuáles son los auxilios parlamentarios que este gobierno está entregando a los congresistas para que puedan hacer sus campañas políticas en este país. Así es que tenemos un gobierno, digo, que cree que puede hacer lo que sea, pero yo siento que está también una nueva ciudadanía que cada vez es mucho más consciente de lo que esta clase política tradicional hace en detrimento de los colombianos y colombianas y que está dispuesto a actuar, a ponerle un estate quieto, decimos popularmente en Colombia, esta situación. Doctor, le voy a invitar a que conteste una pregunta que tiene para usted el senador Edgar Espíndola del Partido Opción Ciudadana. Yo quiero preguntarle a mi compañero y amigo, a quien admiro además, al doctor Camilo Romero, si lo que estamos devengando hoy es lo mismo que veníamos devengando antes, solamente con un nombre diferente. ¿Por qué no renunció a ese salario cuando usted se posicionó al Congreso? Es elemental la pregunta, es que sabía que venía. Digamos que lo que plantea el senador Espíndola, con quien compartimos en la Comisión Segunda, no es otra cosa que un falso dilema. Bueno, y entonces usted, ¿por qué no había renunciado desde antes? Pues porque hubo un hecho, hubo una decisión, que fue la decisión del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado dice, de aquí en adelante no podrán los congresistas recibir este salario. Y el gobierno y los congresistas le hacen conejo al Consejo de Estado. Eso en términos judiciales también habrá que verlo, si no es fraude a resolución judicial. Si le hacen el quite a una decisión de nada más ni nada menos que el Consejo de Estado y restablecen la prima con otro nombre. Entonces el senador Espíndola dice muy campante, no, es que simplemente se le cambió de nombre. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la manera en cómo el gobierno actúa. Y es que aquí hay que dar un mensaje ético y moral a la sociedad colombiana. Y es que aquí no se puede seguir haciendo lo que se le dé la gana a los dueños del poder en detrimento de la inmensa mayoría. ¿Qué hacemos nosotros? Respetamos una decisión del Consejo de Estado, actuamos en consecuencia y enviamos un mensaje a la sociedad colombiana, que esto no puede seguir incrementando los niveles de desigualdad que tiene nuestro país.
país. Mire usted, ¿Cuántos esto que es congresistas una están de acuerdo decisión, con usted en renunciar a esa prima? eso le quiero contar, esto que debería ser una decisión elemental, un mensaje a la sociedad colombiana, solo 2 senadores, el senador cuántos? Juan Lozano y el senador Camilo Romero de 102, y solo 2 representantes a la Cámara de 167. Iván Cepeda y Ángela María Robledo. 4 congresistas tomamos una decisión, para nosotros acorde a la decisión del Consejo de Estado, para otros dirán populismo, tenemos todos los argumentos. El senador Camilo Romero tiene la única oficina pública, abierta y visible en este país. Usted entra a la página camiloromero.co y ve cámaras web, tiene las puertas no de madera sino de vidrio y todo es un espacio amplio y abierto para que el país vea lo que allí se hace. ¿Por qué? Porque somos funcionarios públicos, porque estamos para darle la cara a la sociedad y no para esconder absolutamente nada. Doctor, le voy a llamar a su testigo para que le ayude a sustentar su argumentación. Se trata del doctor Francisco Maltés. Él es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, director de proyectos de la CUT, economista, magíster y doctorado en alta gerencia. Es docente universitario y fue uno de los fundadores de la CUT en Bogotá. Buenas noches. Adelante, Buenas es todo noches. suyo. Le digo al defensor que lo podrá interrogar más adelante y que si en este momento tiene alguna objeción con las preguntas que le hace el fiscal, usted puede objetar ante mí. Correcto. Bueno, Francisco, bienvenido y gracias por estar aquí de testigo. Mi pregunta inicial sería, ¿es entendible en un Estado social de derecho, en una democracia, en un ejercicio democrático, esta disparidad de salarios tan grandes, porque tú vienes de la principal central de trabajadores que es la CUT, esta disparidad de salarios de lo que tiene que vivir un trabajador del común en nuestro país, cómo tiene que sobrevivir con un salario mínimo y estos salarios que no tienen punto de comparación porque son muy altos de los congresistas, por ejemplo? Hay que decir que el gobierno colombiano es maniancho con los poderosos y muy duro con los débiles. Hoy el salario mínimo está en 589.500 pesos y según el DANE se requiere 1.500.000 pesos para la canasta familiar de 3 personas. Es decir, la canasta, el salario alcanza para una tercera parte de la canasta. Y el gobierno, para incrementar el salario mínimo, es muy duro, siempre argumenta que se va a quebrar las empresas, que eso eleva los costos, pero lo que no es menos cierto es que en las discusiones el gobierno nacional siempre tuerce a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores. Por otro lado, los salarios en el Estado, a diferencia de los congresistas, los magistrados de las cortes, son salarios que no corresponden al nivel de educación de las personas. Un profesional especializado en el sector salud que requiere cerca de 25 años de estudio para ser tal, se gana tan solo 4.500.000 pesos. Es decir, una sexta parte de lo que venga un congresista. Esto lo que muestra es que el gobierno con el conjunto de sus empleados, que el orden nacional son cerca de 1.150.000 trabajadores, es muy duro. Cuando se va a incrementar el salario de los empleados públicos, se aduce que hay problemas fiscales, se aduce que pueden impactar la macroeconomía y por eso los salarios han sido iguales a la inflación o menores que la inflación, mientras que los salarios para los congresistas siempre han sido mayores que la inflación. Por lo tanto, podemos decir que hay una disparidad muy grande, no hay equidad, no hay igualdad como lo plantea la Constitución Política en el artículo 13. Muy bien. Mencionaba ahora que el gobierno argumenta el cumplimiento de la Ley Cuarta de 1992. Corre para los congresistas, pero lleva todo este tiempo, 21 años de incumplirse esta Ley Cuarta, por ejemplo, a quienes han hecho parte de la fuerza pública en nuestro país, desde la policía y las fuerzas militares. Y ellos no han tenido nivelación salarial. De coronel hacia abajo, de teniente coronel hacia abajo, no se ha logrado cumplir esta ley. ¿Por qué entonces el gobierno actúa presuroso con algunos y tiene tanto nivel de desconsideración con los otros? ¿Podría señalar esto puntualmente, Francisco? ¿Cómo ven los trabajadores colombianos a un gobierno que es capaz de hacer esto con los congresistas y a los trabajadores les plantea, por ejemplo, la existencia de una ley como la 789 en su momento, en el año 2002, que perjudicó el salario de los trabajadores, quitándoles lo dominical, la posibilidad de las horas extras y demás? La Ley Cuarta del año 92, que es el argumento central del decreto 2170 que expidió el Gobierno Nacional,
haciendo un fraude a sentencia judicial, a 2 sentencias judiciales. También contempla la necesidad de la nivelación salarial para el conjunto de los empleados públicos de la nación. Y recordemos que recientemente los empleados del poder, empleados y funcionarios del Poder Judicial tuvieron que hacer un paro de 67 días para que este gobierno cumpliera una parte de la ley cuarta, que es la nivelación salarial, que falta por cumplir en otras entidades del Estado. Mientras que otra parte de la ley cuarta, presurosamente el gobierno expide este decreto 2170. Entonces podemos decir que volvemos un poco a lo mismo. Muy manilargo el gobierno con quienes tienen un poder político, con quienes hicieron en el fondo un paro para presionar la expedición de este decreto, pero obliga a que los trabajadores se vayan al paro y a la huelga para reconocerle un derecho que está en la misma norma. Eso quiere decir que este gobierno tiene 2 visiones de la misma situación, siempre a favor de los poderosos y en contra de los empleados de menores rangos salariales y políticos. Yo creo que para empezar estaría bien así, Silvia. Bien, doctor, gracias. Yo le voy a hacer una pregunta entonces, si es para los congresistas que en este momento estén pensando esto, o algunos servidores públicos que digan, bueno, pero es que somos servidores públicos, algunos hemos sido elegidos y nos cuestan mucho las campañas, vamos a trabajar a las comunidades, estar trabajando para la comunidad a veces es un riesgo, merecemos ganarnos la plata que nos estamos ganando. ¿Ustedes qué deben decir? Por ser servidores públicos ellos deberían ganar más, dicen, y están capacitados para hacerlo. Primero, es voluntad de los representantes y senadores estar donde están. Nadie los ha obligado que opten por esa posición. Y segundo, hay trabajadores con igual o mayor calificación con los senadores y representantes que están en zonas de alto riesgo y que ni siquiera tienen una prima de riesgo. Empleados y funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que trabajan en el Bronx se ganan 1.500.000 pesos. No tienen seguridad, no tienen policía, no tienen escolta. O sea que el tema del riesgo no lo podemos no podemos ponerlo como un tema central para decir que por eso merecemos altos riesgos, alto salario. También podemos plantear el caso de los funcionarios de medicina legal que tienen que hacer los peritazgos en zonas de conflicto, en zonas de orden público. Y un profesional especializado en medicina legal gana 4.500.000 pesos. No tiene escoltas, no tiene carro, no tiene prima de vivienda, no tiene prima de salud, no tiene esta bonificación. Y si es en esa lógica, Silvia, digamos, quienes más deberían recibir son los colombianos para protegerse a los congresistas. Digamos, ese sí sería algo totalmente equilibrado. En un país donde hay un Congreso que actúa de frente y en contra de la sociedad colombiana, pues quienes más riesgo corren son los ciudadanos de ese país. Muchas gracias a los dos. Le pido que se quede aquí porque el defensor tiene ahora su oportunidad para interrogar al testigo de la Fiscalía. Gracias, señor fiscal. Adelante, entonces, doctor Abril. Muchas gracias. Le pregunto, señor testigo, ¿es irrenunciable, se puede renunciar a una parte del salario? Plantea la Constitución política que hay derechos salariales y laborales irrenunciables. Yo creería que esto hace parte de lo que la Constitución en su artículo 43 considera la irrenunciabilidad de los derechos. Por eso mismo considero que los congresistas no pueden renunciar a esa parte del salario, de esta prima de servicios. ¿Qué pasaría si el pagador, en el caso del doctor Camilo Romero, no le consigna esa parte a la que él está renunciando? ¿Qué pasaría con el pagador? Si un pagador no cumple con una norma expresa, podría caer en una falta disciplinaria y posiblemente en una falta penal. Nosotros hemos dicho que precisamente esto de la prima se ha convertido en un asunto de demagogia, porque estamos hablando acá de un debate jurídico, en este caso, cuando el gobierno toma esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno nacional no toma esta decisión? Lo ha minimizado solo al sector del salario de los congresistas, pero ¿qué hubiera pasado con los demás magistrados, con los magistrados de los tribunales? Primero los magistrados de las altas cortes, luego los magistrados de los tribunales, los jueces y fiscales. ¿Qué hubiera pasado con ellos si no se hubiera fijado ese decreto? Las 2 sentencias son muy expresas
en que afectan fundamentalmente lo que tiene que ver con la prima de localización y salud, y no que se las quita a los congresistas, porque indudablemente cuando uno acepta un trabajo y la empresa lo traslada de un sitio para otro, ningún colombiano tiene derecho a prima de localización. Y de igual manera, todos estamos afiliados a algún régimen de salud y no merecemos tener una prima especial por estar trabajando. Por tales razones se da el fallo, los dos fallos del Consejo de Estado, y no implica a terceros el fallo. Pero en este caso, si se le baja el salario a un congresista, un magistrado hoy gana igual, tenga o no tenga esa prima. Al bajarle al magistrado, al congresista, el magistrado de la alta corte baja el salario. ¿Por qué? Si baja, Explíquele a los televidentes porque por dice qué, la doctor. ley cuarta de 1992, dice que el artículo cuarto, su único parágrafo, dice que ningún funcionario del Poder Central podrá ganar más que lo que gana un miembro del Congreso de la República. Eso significa que al quitarle esa prima al congresista hay que quitársela, Hay que quitarle al bajarle el magistrado, salario. incluido el que tomó la decisión. Por eso después los mismos magistrados le pidieron eso, sector de la rama judicial, al gobierno nacional, porque venía el problema. El gobierno ha dejado pasar la oportunidad de hacer un acuerdo salarial que arregle varias dificultades que hay, no solamente con magistrados y jueces, sino con el conjunto de los trabajadores estatales. El gobierno perdió una oportunidad de haber llamado a buscarle una salida general a este problema del Estado. Las preguntas mías son solo en aspecto jurídico. Bien. Muchas gracias. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bueno, muchas gracias. A los dos, muchas gracias. Ustedes Gracias. ya tienen clara la posición de la Fiscalía, que se sintetiza en que no les parece la manera de actuar del Gobierno Nacional. Esta prima, según ellos, de servicios que salió no es una coincidencia, puede ser parte de la mermelada que se utiliza para que se puedan aprobar los proyectos y que es cuestionable que el Gobierno acomode los decretos siempre pues a su antojo. Ustedes pueden empezar a votar ya a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv en la casilla que apoya a la Fiscalía o a la Defensa, pero también pueden dejarnos sus comentarios en Facebook y en @veredictontc. Regresamos en momentos con la posición de la Defensa. ¿Qué puedes hacer con un crédito de libre inversión de los bancos Aval? Arreglar el jardín, comprar la TV porque llega el mundial, decidirte a viajar o comprar el último computador. Si quieres cocinar o tu carro encallar, ven ya a los bancos Aval. En los bancos Aval te damos más posibilidades en créditos de libre inversión. Ven a los bancos AB Villas, Bogotá, Occidente y Popular. Pide el que más te convenga y úsalo en eso que siempre quisiste. Grupo Aval, más que un banco. ¿Son realmente muy altos los salarios de los servidores públicos? Ese es el tema que se está debatiendo esta noche. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía y ahora van a tener que escuchar la posición de la Defensa en cabeza del doctor Camilo Andrés Abril, que nos cuenta que no. Él opina que los congresistas deberían ganarse ese salario y que esta prima de servicios nueva que asignó el Gobierno Nacional de 8 millones de pesos es justa, merecida y que debe quedarse donde está. Lo escuchamos. Bueno, simplemente hoy un congresista está ganando lo que entramos ganando en el 2010. Realmente ese 45% que habla el señor fiscal, no sé de dónde lo suma. Pero si vemos los desprendibles de pago del mes de agosto, lo que usted recibió, lo que recibe actualmente un congresista, pues es igual con el nuevo decreto. Yo creo que los colombianos se merecen explicarle con ese salario que se menciona en los medios de comunicación, que altos de los congresistas, yo creo que hay que explicarle qué hacemos nosotros con los salarios, para qué son esos salarios, aunque se vea un poco inmaduro esta parte, pero yo me gustaría explicarla. Pero absolutamente importante, eso se lo preguntan casi todos los colombianos, señor congresista. Muchas gracias. Por ejemplo, dieron mucho palo a Corso cuando habló del combustible, pero yo quiero decirle a usted que un congresista, como mínimo, para combustible de su vehículo, su labor en Bogotá y en la región, el caso nuestro como en Casanare, de 800.000 pesos a 1 millón de pesos por mes de combustible. Comparamos con otro funcionario del Estado, un alcalde, un gobernador, un ministro. Ellos también andan en carros oficiales, pero no sale el salario de ellos, sale
de un rubro, de un presupuesto del municipio, departamento o de la nación. ¿Qué hacemos también con esos salarios? Nosotros los congresistas, debido a nuestra actividad, a nuestra función, nos toca cubrir con nuestro salario eventos, reuniones que tienen que ver con nuestro cargo, como cuáles. Si nosotros convocamos una reunión de concejales para hacer una gestión por la región o de comunidades o de veredas o de gobernadores, el costo de esa reunión requiere unos recursos. ¿De dónde sale? Sale el salario del congresista. Si quien convoca esa reunión es un ministro o un gobernador, sale de un rubro que se llama el de protocolo de la gobernación o de la alcaldía municipal o del despacho del alcalde o gobernador o del ministerio que sea, mientras que el congresista sale es de su salario. Y Silvia, esto tiene un costo significativo. Si usted hace reuniones, 5, 8, 10 reuniones al mes, concejales, diputados, con comunidad, eso tiene un costo. Promedio de 2, 3 millones de pesos o hasta más. Congresistas que no estamos aquí, no representamos a Bogotá, tenemos que pagar doble residencia. Así no viva el tiempo completo allá ni acá. Pero ¿Esos son los gastos de localización? Tiene que hacerlos. En Bogotá, si no tiene vivienda, tiene que pagar un arriendo y usted sabe el costo de arriendo de una vivienda. Igual, servicios en una ciudad y en la otra. Entonces dirá el televidente, y se puso a explicarnos el salario. Pero es que realmente hay un escándalo por el salario del congresista, pero nosotros con el salario realmente estamos cumpliendo gran parte de nuestra función de congresista porque requiere unos costos. O sea, lo que usted está queriendo decir a la gente es que tenemos gastos que ameritan que se nos pague este dinero. Así es. Esto en cuanto a lo político, ¿no? O explicación de nuestro salario, pero hay un fundamento jurídico frente a esto que debemos ser pues serios, que los mismos convenios de la OIT dice que no se puede desmejorar a ningún funcionario, a ninguna persona, a ningún trabajador su salario. Colombia tiene unos tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestra Constitución Política de Colombia, es decir, es nuestra norma interna que debe respetarse, y ahí la OIT dice que no se puede desmejorar los salarios a ninguna persona. Si el gobierno se hubiera quedado quieto, ¿qué hubiera pasado? Hay que preguntarle a los demás funcionarios. Entonces, incluso tengo una propuesta que hacer. Yo sí estoy de acuerdo en que se baje el salario a los congresistas, pero que esos gastos de movilización, que es por la gestión, esos gastos en reuniones que se requieren por función de su trabajo, de su cargo, pues que se cubran con recursos del gobierno nacional, del gobierno, tal como lo hacen otros funcionarios como alcaldes y gobernadores. Claro, eso quedó claro. Doctor, los televidentes, los colombianos en general somos muy críticos con los congresistas, entonces algunos que están viéndolo deben estar preguntándose de pronto o cuestionando, bueno, ahora que usted explica que muchos de estos dineros se utilizan para hacer sus recorridos en las comunidades y para hacer reuniones que son importantes, para hacer gestiones por la comunidad, pues esto es un servicio. Ellos estarán diciendo, pues usted fue el que eligió ser congresista, trabajar por la comunidad, y pues ahora resulta que saca de la plata que nosotros pagamos de los impuestos para venir a reunirse en las comunidades. O sea, ¿cómo usted contesta a las personas que dirán, bueno, pero es que finalmente usted está prestando un servicio? Bueno, yo le pregunto entonces si no tengo los recursos para cumplir con esa reunión, una reunión con una comunidad hace parte de qué, de su cargo. Entonces eso tiene un costo, muchas las veces termina pagándolo el congresista. Si convoco una reunión acá en Bogotá para temas de Casanare a representantes, alcaldes, quienes sean, quien termina pagando esa reunión es el congresista. Lo mismo que hace un alcalde o un gobernador. Ellos convocan reuniones, o un despacho, un ministerio, convocan reuniones, pero eso sale del presupuesto, eso sale de un rubro, de un rubro que es de todos los colombianos. Entonces nosotros, yo sí que me gustaría más que se diga, congresista gane igual que un gobernador, igual que un alcalde, y que esos costos que nos toca por ejercicio de nuestro cargo, pues que los asuma directamente el Estado para poder cumplir con esa función. La comunidad, que nosotros paguemos las reuniones de los congresistas como pagamos las de los alcaldes y los gobernadores.
más o Vea, menos. lo que yo quiero Con decir la es, comunidad. lo que yo quiero decir, o sea, Silvia, lo que yo quiero decir es que nosotros, o sea, si nosotros no nos reunimos, entonces No no va a tienen cumplir. idea de cuáles son las necesidades de las poblaciones. Exacto. Entonces, por eso Está mismo claro. lo digo. Bien. Entonces, hay un gran escándalo por los salarios de los congresistas, pero lo vemos también de otros funcionarios. O sea, se ha centralizado solo sobre el Congreso. Claro, pero usted también está ¿cuánto? diciendo, bueno, hay otros que ganan un montón de plata y O sea, nadie los exacto. cuestiona ni les pregunta en qué se la Exacto, gastan. incluido el presidente de Ecopetrol, que cuánto gana, incluido los directores de los grandes En los sectores- programas en el de sector opinión, privado. sector privado, que su salario prácticamente viene de una fuerza trabajadora del país. Bien, voy a pedirle que conteste una pregunta que tiene para usted el doctor Iván Cepeda. Él también es congresista, él es senador por el Polo Democrático. El Congreso de la República está dispuesto a revisar el salario o la escala salarial de los altos funcionarios del Estado y armonizarla con el resto de los salarios de los colombianos. Está dispuesta la Cámara de Representantes y también el Senado a contribuir a que suba sustancialmente el salario mínimo de los trabajadores en Colombia. Yo creo que frente a este tema que hace la pregunta el representante Iván Cepeda, bienvenida la propuesta, espero que la presenten y empezamos a evaluarla, a debatirla, y yo creo que sí es bien importante, por lo mismo que acabo de decir Silvia. Los congresistas por ese salario han terminado, si no manejan un presupuesto de la Cámara, ese salario se ha terminado convirtiendo en un rubro más para poder ejercer su función para la cual fue elegido. Y entonces, sobre nivelar los salarios, sobre la escala salarial, yo creo que el debate hasta ahora empieza. Bueno, interesante hacerlo después en alguna oportunidad. Voy a llamar a su testigo. Él es el doctor, quédese ahí quietecito, el doctor Manuel Alberto Restrepo, profesor de la Universidad del Rosario, abogado, especialista en legislación financiera, magíster en Derecho Administrativo, doctor en Derecho. Adelante y bienvenido a nuestro testigo. Y señor defensor, ahí lo tiene para que le haga las preguntas que le ayuden a sustentar su posición. Más adelante el fiscal va a tener la posibilidad de hacerle preguntas también. Muchas gracias. Señor testigo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué hubiera pasado realmente? Porque la otra no me respondió la pregunta del anterior testigo. Si el gobierno nacional no toma esa medida, ¿qué hubiera pasado? Si no fija ese decreto. Sí, representante. Es importante para ilustración de la opinión pública indicar cómo la sentencia del Consejo de Estado por la cual se restringió la posibilidad de otorgar como remuneración la prima de salud y localización a los congresistas impactaba directamente el salario de un conjunto muy superior de servidores públicos del Estado. Para hacer claridad hay que significar que por un diseño institucional que pueda resultar inapropiado, la remuneración de los servidores públicos de la rama judicial, del Ministerio Público y de los órganos de control fiscal está amarrada al salario de los congresistas. De manera que no es únicamente el que nadie pueda devengar más de lo que gana un congresista, sino que su salario se define por lo que devenga un congresista. En ese orden de ideas, si un magistrado de alta corte devenga igual que un congresista, en cascada y de ahí hasta el más bajo nivel dentro de la jerarquía de la rama y de los órganos de control, automáticamente se define su asignación salarial. ¿Existe realmente o no un fundamento jurídico para renunciar usted a una parte del salario? Bueno, la propia Constitución establece la irrenunciabilidad de las asignaciones laborales al punto que inclusive en reclamaciones judiciales de un trabajador, cuando se plantea algún arreglo de su conflicto ante el juez, este debe protegerlo y evitar que en función del acuerdo a que se llegue para resolver el pleito, termine renunciando a derechos que son irrenunciables. En esta medida, la implicación que tiene el decreto es que para el beneficiario de la remuneración le resulta imposible tener una facultad dispositiva directa sobre lo que percibe. Cuestión diferente sería si sobre lo que percibe decide donar o entregar o darle una destinación diferente, pero como tal, al salario nadie podría renunciar. Siendo tan impopular el Congreso de la República, ¿usted por qué acepta ser testigo
de la defensa en este momento. Precisamente porque representa un reto frente a la opinión pública tratar de explicar las implicaciones jurídicas generadas por una decisión judicial frente al manejo oportunista, si se quiere, que se tiene popularmente, como se dice, de comer Congreso. Indudablemente esta decisión pues facilita sacarle un rédito y un provecho en la medida en que lógicamente se genera rating y audiencia desde los medios y desde la propia clase política, el aprovechar para denostar de una clase política que poco también hace por acreditarse apropiadamente. Digamos que simplemente es un elemento más que, sumado al desprestigio que ya trae la clase política, pues evidentemente adoba y abona el terreno para tratar de generar una mayor desacreditación que la que tiene, si es que cabe que haya más, pero donde indudablemente hay que separar por completo las dos esferas. Por eso acepté venir a servir como testigo de la defensa. Muchas gracias. Y gracias porque está haciendo, ahora usted tiene que contestarle al testigo de la a la Fiscalía como testigo de la defensa. Gracias al defensor, y la Fiscalía entonces tiene ahora la oportunidad de contrapreguntar. Muchas gracias, Silvia. Empiezo, después de tantos argumentos jurídicos, con una pregunta un poco humana para el testigo. Había dicho en mi argumentación que los congresistas ahora reciben el 44.5% más de un salario mínimo. Parece que la defensa no me entendió el argumento, creía que yo decía que el 50% más de lo que recibían antes. No, el 44.5% de un salario mínimo son más de 267.000 pesos. ¿Para ustedes igual tener 267.000 pesos que no tenerlo? ¿Cree que para los colombianos es igual tener esos dineros que no tenerlos? Digamos que aquí la pregunta plantea la mezcla de dos debates distintos. Uno es cuál debería ser la retribución adecuada para cualquier trabajador público o privado en función de la canasta de servicios que requiere para tener un nivel de vida digna y no solo de sobrevivencia. Y en eso, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos aquellos que desde la academia hemos trabajado el tema, en que un salario cercano a los 600.000 pesos mensuales no consulta la realidad socioeconómica del país. Otra discusión diferente es determinar cuál debería ser la remuneración apropiada para quien ostenta un alto cargo dentro del Estado. Señor testigo, usted me ha planteado dos debates que no hacen parte de mi pregunta. La mía era humana. ¿Para usted le da lo mismo tener 267.000 pesos que no tenerlos? Parece que para los congresistas sí. Eso no, dicen, es que nos devolvieron lo que teníamos. Me parece que ese es el punto de la pregunta, pero avanzo a la siguiente para no meter en tantos aprietos al testigo. Ustedes han argumentado desde la defensa algo netamente jurídico. Nuestro debate es político, ético, moral. Ustedes han planteado no pueden renunciar al salario. Yo quiero hacerle la pregunta concreta. ¿Con el salario se puede hacer donaciones y se puede entregar el dinero que se reciba a gusto de quien lo recibe? Ah, sí, es facultad dispositiva de quien lo recibe. Muy bien. El otro gran argumento de la defensa es que se acarreaba con una problemática para casi 2.000 trabajadores en el país si se reducía el salario de los congresistas. Ojo, estamos hablando de qué porcentaje de la población colombiana. Menos de 2.000 personas en este país. Pero aquí no se puede argumentar solo con lo jurídico lo que usted dejó entrever en sus respuestas anteriores que las hacía la defensa. Es que hay una perversión de haber amarrado toda una estructura de los salarios de los funcionarios públicos a los congresistas, al salario de los congresistas. Lo que yo pregunto es, ¿no es acaso mejor separar, distanciar el salario del resto de funcionarios del de los congresistas y no ponernos a defender lo indefendible, que es que no podemos bajarle a unos porque acarraríamos con este costo, pues, con tantas personas que son 1.900, menos de 2.000 en el país? Mire, ese es un problema de diseño institucional derivado de la expedición de la Ley Cuarta de 1992, que genera un problema en la práctica que podía derivar en la inviabilidad de una reforma de ese modelo. Porque si usted va a tocar la forma en que se establece el salario de los servidores públicos dentro del Estado, empezará a aparecer la cascada de impedimentos de que no se puede regular en causa propia. De manera que eso es casi como encontrar... O sea, ¿se quedó así para siempre? Resolver la cuadratura del círculo. ¿Y quién podría entonces hacer esto? Es decir... El constituyente.
El constituyente ¿Sería primario, una reforma diría yo. constitucional tendría que hacerse? Porque estamos en este punto. No estamos de acuerdo con que entonces el salario de unos servidores públicos dependa del de los congresistas, porque no se puede tocar el de los congresistas, porque se tocaría el de los servidores. En esto de pronto hay muchos que no están de acuerdo, pero terminan diciendo es que hay una ley que dice eso. Y cuando decimos que hay que reformarla, se dice no podemos porque es que no podemos reformar una ley que nos perjudica a nosotros. O sea, se quedó para siempre así. Pues es uno de los tantos problemas de diseño institucional que tiene el Estado colombiano y que por eso estamos en la situación en que estamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, señor Pues fiscal? Silvia, La última. después de escucharla, yo creo que se llega al punto de todo esto, es que lo jurídico enreda incluso hasta la lógica más elemental, es decir, incluso el modo de fango, pues que es el ser casi que unicelular, sin cerebro, resuelve problemáticas en un laberinto y escoge el camino más adecuado para llegar pronto a su alimento. El modo de fango y nuestra sociedad con la racionalidad y demás, lo que hacen estos gobiernos es inventarse leyes y después decir que la ley no nos permite hacer lo lógico y lo elemental. Yo creo que la pregunta que usted hace, Silvia, es vital para comprender algo de fondo. Y es que el debate en este país tiene que salirse de lo jurídico necesariamente para poder avanzar. Y las sociedades, por fortuna, avanzan mucho más rápido que sus instituciones. Bien, dejémoslo por ahora así, este segmento. Muchas gracias a los dos. Ustedes ya tienen una idea de cuál es la posición de la defensa en este tema. Ellos dicen que tienen gastos destinados para trabajar a la comunidad, que otros servidores públicos como alcaldes y gobernadores tienen un rubro de protocolo para tocar estos gastos y que pues ellos también deberían tenerlos, y que el gobierno pues si no fijaba esta prima iba a perjudicar no solamente a congresistas sino a otros servidores públicos. Empiecen a votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Déjenos sus comentarios en nuestra fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredicto_NTC. Regresamos en instantes con los alegatos de conclusión. Superastro, el astro que te hace millonario. 3 oportunidades de ganar con la misma apuesta. Si aciertas los 4 números más el signo, ganas 40.000 veces lo apostado. Si aciertas los últimos 3 números más el signo, ganas 800 veces lo apostado. Si aciertas los 2 últimos números más el signo, ganas 50 veces lo apostado. Sin importar el signo, a todos nos gusta el billete. Adquiérelo en cualquier punto de venta afiliado a su red. Juega en nuestros sorteos Astrosol en el día y Astroluna en la noche. Superastro, un producto afiliado a su red. ¿Deberían los servidores públicos devengar salarios tan altos? Este es el tema que hemos estado debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon a las dos posiciones, la de la Fiscalía y la de Defensa, con sus respectivos testigos, y van a tener la posibilidad de escuchar la conclusión, sus alegatos de conclusión, y empezamos con el fiscal, el doctor Camilo Romero. Bueno, muchas gracias. Han sido 3 los argumentos expuestos por la defensa. El primero, no se puede renunciar al salario. Bueno, en respuesta elemental, sencilla. Los colombianos y colombianas nos lo podrán entender sin ninguna complejidad jurídica. Si llega ese dinero a nuestra cuenta porque es irrenunciable, nosotros dispondremos de ese dinero a otra causa que no sea la del beneficio particular. Claro, entonces, en otro sentido, renunciamos a esos dineros, no los vamos a utilizar. Primer argumento rebatido a la defensa. Segundo argumento, que si se reduce el salario a los congresistas, se reduce en cascada a los otros. Pues no curemos problemas estructurales con pañitos de agua tibia. Eso es decir, no hagamos un decreto haciéndole conejo al Consejo de Estado en un pésimo mensaje a la sociedad colombiana y digamos, resolvamos esto poniéndole otro nombre a la prima y esto queda absolutamente resuelto. No, tomemos el problema en serio. ¿Y cómo se resuelve el problema en serio? Estructural. Y a mi modo de ver se tiene que desligar el salario de los congresistas del resto de funcionarios en el país para que no sea argumento ahora, que no se les puede reducir a unos porque otros estarían damnificados. Y el tercer argumento es lo del show mediático. El tercer argumento es que nosotros asumimos una posición ética, una posición moral, una posición de respetar lo que el Consejo de Estado ha dicho y ahora nosotros le salimos a deber. Este sí es el mundo al revés. Digamos, aquí lo que queda absolutamente claro es que la posición nuestra no es más que defender lo defendible y la defensa está en una posición absolutamente incómoda, defender lo indefendible, y eso se nota a todas luces y la sociedad lo podrá comprender de la mejor manera. Y termino con esto. Es curioso que se argumente que el trabajo que hacen los congresistas sea el de reuniones que acarrean unos costicos y entonces tenemos que comprar el tamal y tenemos que comprar el aguardiente para las reuniones. Es inadmisible. Y el argumento de la defensa de decir que se necesitan unos recursos para hacer la actividad que le corresponde a los congresistas, yo les señalo cuáles son las 2 funciones constitucionales de los congresistas. No andar en reunioncitas únicamente.
Las dos funciones son control político, que no existe en este país. Control político es hacerle control al gobierno para encaminar un mejor rumbo para los colombianos y colombianas. Y la segunda, hacer leyes, que es nada más ni nada menos, son las reglas del juego de una sociedad. Lo otro, hacer gestión y demás, raya con un delito que se llama tráfico de influencias, que da pérdida de investidura. Eso no puede ser argumento. Gracias, señor fiscal. Señor defensor, su turno de concluir sus argumentos. Bueno, Silvia decía un salario tan alto a servidores públicos. La pregunta que le hace, yo también le pregunto a usted, un salario tan alto para los directores de los grandes programas de opinión. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pero yo creo que sí puede uno decir acá que esto de la prima de servicios sí ha servido para un show mediático, y lo sigo diciendo. A mí me quedaría fácil decir renuncio a la prima y salir en los medios como el quinto congresista que renuncia a la prima y en primera página, en todos los medios, sabiendo que jurídicamente no se puede. Por eso el debate acá hay que hablar de la realidad jurídica. Yo puedo, incluso ya puedo decir, no la voy a recibir, y eso me produce unos votos, fácil. Yo creo que habría que preguntarle a quienes renuncian a esa prima de servicios. En el caso del senador Juan Lozano, con 212.000 votos por 4.200 pesos que pagan por voto, si esos 897 millones de pesos que suma esa reposición de votos, si no lo recibió, se los dio a algo de beneficencia o a quien los dio. O al senador Camilo Romero, si esos 44.000 votos por 4.200 pesos, 180 millones o algo así, si no lo recibió, si se gastó todo eso en la campaña o lo dio a una labor social. Y a los demás preguntarle lo mismo. Entonces, realmente, en este caso, hay decisiones que se toman jurídicas, pero hay algo que sirve para hacer demagogia. Por ejemplo, decir que revocar el Congreso. Cuando se citara, si hubieran llegado a recoger las firmas para revocar Congreso de la República, las elecciones para revocatoria habrían sido después de las elecciones del 9 de marzo, así al paso que según los términos que se toma la registraduría. Entonces, a mí me parece que eso es algo muy popular. Entonces, en este caso, o sea, es difícil uno decir, defendamos al Congreso, pero mi argumento se ha dedicado únicamente pues, a lo jurídico, porque eso fue lo que una decisión que tomó el Consejo de Estado, y tenía que haber decisiones por parte del Ejecutivo a través de un decreto, y por eso hoy estamos acá en una posición que es netamente jurídica. Una última pregunta para usted, doctor Abril. ¿Quién fija los salarios de los congresistas? ¿O cómo se fija? Lo fija el Ejecutivo a través de un decreto, teniendo en cuenta la Ley Cuarta de 1992. Por eso yo creo que la salida de este país a muchas cosas sí es una constituyente. Bien, doctor Abril, muchas gracias. Muchas gracias. Pues las partes ya no van a hablar más. Ustedes son los que van a tomar una decisión en nuestra página de internet www.veredicto.tv. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con su veredicto. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país. Tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Estamos en veredicto y hemos estado debatiendo durante todo el programa si deberían los servidores públicos tener salarios tan altos. Ustedes ya escucharon los argumentos de las partes, tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Camilo Romero, con un 92%. La defensa, doctor Camilo Andrés Abril, obtuvo un 8%. Doctor Camilo Romero, usted fue nuestro fiscal y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Yo diría que es una consecuencia elemental, lo dije antes, defendemos lo defendible y queda muy difícil defender lo que no se puede defender, a todas luces, a la luz natural, a la luz social. Y agradezco pues
la compañía de los colombianos y colombianas que han decidido en favor de nuestra posición. Y aprovecho para responder algo. Con el dinero de la reposición de votos sí hicimos algo. Nosotros hicimos la oficina pública abierta y visible en el Congreso de la República. Bien, pues muchas gracias a ustedes dos por ofrecernos este debate tan interesante, a los testigos de cada una de las dos partes, a ustedes por haber participado. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos digan su veredicto. Buenas noches.